También hablaremos de perfumería nicho, árabe, de autor y por supuesto de todo lo que puedas ir encontrando también en mi tienda, en misperfumes.com.mx o en algunas otras que te puedo ir recomendando. Vamos a sumergirnos en una civilización profundamente aromática, el antiguo Egipto. Por lo tanto, tenemos que empezar a ver qué olores se usaban en los rituales sagrados. ¿Qué perfumes llevaban los faraones? ¿Cómo se relaciona el aroma con la inmortalidad? Además, te compartiré algunos perfumes actuales que recrean esa esencia ancestral. Será un episodio, vas a ver, lleno de misterio, historia y mucho aroma. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal Mis Perfumes, bienvenidos a su canal. Soy Pablo Méndez y hoy comenzamos una aventura sensorial que me emociona mucho compartir contigo. Este es el episodio de la temporada 1, aprendiendo de la historia de los perfumes. Una serie especial del podcast basada en el libro de Odorama de Federico Cuxo, donde exploramos cómo el mundo ha olido y sigue oliendo a lo largo de la historia. Prepárate para hacer un viaje en el tiempo, no con la vista ni con los oídos, sino con el sentido más subestimado de todos, el olfato. Bueno, pues antes de continuar, después de esa intro tan vibrante, tan viva, vamos a hablar sobre algunas cuestiones que quiero poner en la mesa. Bueno, de entrada tenía muchas ganas de tener ya este episodio, esta temporada, que va a ser precisamente un recuento de este libro de Odorama. Yo cuando lo leí, la verdad es que me fascinó y faltan muchos otros libros por ponerlos en temporadas. Así es que, pues bueno, mira, hace poquito, ya tomándote el tiempo, ¿no? Porque este es un podcast, hay que relajarnos, hay que tomarnos un poquito el tiempo y te quiero platicar algo antes de pasar de lleno al contenido del libro. Mira, hace poco me operaron de la nariz porque tengo tenía el tabique desviado. Y sufría de alergia, entonces pues me constipaba mucho, me costaba mucho trabajo dormir, tenía que estar usando Afrin recurrentemente, estos vasodilatadores, ¿no? Para poder respirar. Entonces la verdad es que era bastante latoso, ¿no? Latoso de estar todo el tiempo así, hasta que me decidí a ir con un otorrino y platicando con él me decía que la nariz es como el oído, ¿no? O sea, con este oído escuchamos de este lado, con este oído de este lado, y la nariz es muy similar. O sea, del lado que está la fosa es del lado que olemos y entre los dos componen un olfato 3D, ¿no? O sea, imagínate esa maldita locura. Bueno, pues entonces yo cuando supe esto, me empecé a cuestionar absolutamente todo lo que he olido, o principalmente de perfumería, por supuesto, y me empecé a cuestionar qué tanta ha sido mi experiencia en cuestión de verdad olfativa en los perfumes. O sea, ponte a pensar, mira, si yo ya tenía varios años con este problema, que tal vez fue algo que se fue desarrollando, que así nací, en realidad nunca lo diagnostiqué hasta ahora que ya estoy grande, y pensando en esto, o sea, de verdad digo, ¿cuánto de lo que he olido no me he perdido un montón de matices precisamente porque no había podido oler bien? O sea, estaba comprometido mi olfato. Y teniendo en consideración ese olfato reducido, pues la verdad es de que ahora quiero volver a empezar toda la experiencia olfativa de nuevo. Y pues bueno, también estoy viendo, entre otras cosas, algunos cursos de perfumería online, porque yo vivo en Chihuahua y es muy complicado moverme. Ya he explicado en otros episodios que yo soy profesor de universidad y es complicado moverme. Mi esposa también es docente, entonces es complicado alejarte de todo este rollo porque pues ya tienes una vida hecha, ¿no? O sea, ya está cimentado toda tu vida. Entonces, pues bueno, se complica un poco, ¿no? Y aparte también la otra cuestión pues es el dinero. Por ejemplo, yo los cursos que he visto más chidos pues es en Francia, pero pues tendría que meterme primero a un curso de francés y después acceder al curso de perfumista. Pero mira, a mí no me interesaría tanto ser un perfumista
sino más bien tener como el conocimiento mucho más amplio sobre lo que son las esencias, los aceites, la historia del perfume. Claro que puedes acceder por parte de libros, pero creo que en los institutos podrías encontrar todavía profesores que están más ligados, más intromisión en el mundo y que te pueden enriquecer muchísimo más. Por lo tanto, a mí me gustaría acercarme a esto, ¿no? Y desde esa perspectiva también tomar en consideración el Museo del Perfume en México. Y la verdad es que a mí me encantaría hacer un proyecto algo así. Ir al Museo del Perfume, o sea, tener más conocimiento, ¿sabes? Porque mira, en el canal, de alguna manera, lo que hacemos los reseñadores regularmente es basarnos en nuestra experiencia. Y conforme va avanzando el tiempo, vas ganando terreno en experiencia, vas conociendo más perfumes, familias olfativas, concentraciones, etcétera, ¿no? Y esto te da la capacidad de tener, de alguna manera, un poquito más agudo el sentido. Y en ese sentido, valga la redundancia, ¿va?, poder identificar los patrones olfativos de los perfumes, ¿no? Para poder hacer comparativas, saber qué está mejor, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera todo esto cae en la subjetividad. Entonces, eso es la parte que a mí me mueve el tapete y digo, es que yo quisiera que no cayera todo en la parte de la subjetividad y que pudiéramos tener un mayor control sobre lo que estamos, por lo menos yo, ¿no? O sea, un mayor control sobre lo que se está dictaminando en Internet, ¿no? Por ejemplo, mira, a mí me gusta mucho la fotografía, el video, yo estudié diseño gráfico. Entonces, si yo hablara de cámaras fotográficas, para mí sería muy sencillo porque son cuestiones cualitativas, ¿no? O sea, son cuestiones cuantitativas y no cualitativas. Entonces, yo pudiera hablar sobre la cámara y decirte cómo es el ruido, cuáles son los parámetros de velocidad, en qué frecuencia flashea, etc., ¿no? O sea, una cantidad de cosas técnicas que las puedes cuantificar, ¿no? Y en la perfumería es distinto. En la perfumería lo veo muy parecido al arte en el sentido de la cualificación, ¿no? O sea, se vuelve complicado, se vuelve subjetivo y bueno, sí llegas a tener algunos parámetros como jerarquías, hablando del arte, ¿no? O sea, jerarquías, composiciones, historia, etcétera. Y aquí podrías aterrizar algunas cosas similares, pero no creo que en todas pueda definirse de la misma manera. Pues bueno, teniendo esta intro ya a la mano, va así toda con agua, ¿no? Que hace mucha falta con el calor. Teniendo toda esta intro a la mano, vamos a comenzar con el tema. A mí me parece súper enriquecedor. Espero que este tema te súper encante porque la verdad es que es algo muy, muy enriquecedor empezar a aprender de la historia de la perfumería, ¿no? Está bien ver reseñas, está bien ver a los reseñadores, etcétera, pero si realmente te apasiona, este es el clímax sobre lo que tienes que empezar a aprender de la perfumería por gusto personal. ¿Sale? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con la parte del libro. Quería contarte este chismecito de la nariz porque me parece súper interesante que si tú tienes el tabique desviado, vayas y te revises porque eso va a poner en tela de juicio todo lo que has olido. Interesante, ¿verdad? Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces. Cuxo abre el libro con una afirmación bastante provocadora. Vivimos en una civilización visual y auditiva. Todo gira en torno a lo que vemos y escuchamos, pero el olfato quedó en segundo plano durante muchos siglos. El olfato siempre ha sido considerado en un sentido menor, ¿no? Filósofos como Platón, Kant lo describían y decían que era un sentido demasiado instintivo, mucho más parecido a lo animal. Para ellos era como imposible elevar al plano de la intelectualidad, ¿no? Pero cuando llega este autor, Cuxo, le da una vuelta a esta idea filosófica y nos recuerda que el olfato es el sentido más emocional y más antiguo que tenemos. Va directo al sistema límbico, el área del cerebro en donde reside la memoria y las emociones. Súper interesante, perdón. Me agarró un poco el hipo aquí. Bueno. ¿Te ha pasado que hueles algo y que te transportas a tu infancia o algún recuerdo en específico, ¿no? Pues bueno, ya sea el perfume de tu mamá o el aroma del pasto mojado y eso te hace
un recuerdo, ¿no? Incluso cuando hueles a una iglesia, a un hospital, o sea, te lo detona de volada, ¿no? O cosas que tenía tu abuelita. Y ese es el olfato precisamente en acción con la memoria. Es prácticamente un viaje sin palabras directo a lo más profundo de ti. Y en este sentido, me gustaría decirte que el olfato precisamente tiene esta capacidad de traer recuerdos, ¿no? Y sí, yo lo veo también como algo muy poderoso. Mira, obviamente, salvando lo que te estaba diciendo de que ahora me cuestiono todo lo de mi olfato, ¿sale? Salvando esa distancia, pero como yo ya tengo 45 años oliendo con la misma nariz y apenas ahorita me operé, entonces mis recuerdos tienen una capacidad de regresar a ciertos momentos con el olfato, ¿no? Y una de las cosas que me suceden, que es de los perfumes que me recuerdan muchísimo a mi papá, es Carolina Herrera Formen y el de Betty Verde Guerlain. Son de los perfumes que más me recuerdan a mi papá, y él me decía que su favorito era el de Betty Verde Guerlain, ¿no? Un perfume que le regalé y que lo utilizó varias veces. Sí le gustaban muchísimo los perfumes, o sea, él podía utilizar de todo, pero él no se alejaba de su Betty Verde Guerlain. Y otro de los que le gustaba mucho a él era el de Grey Flannel, no me acuerdo del autor ahorita de ese perfume. Es uno de los de perfume, pues no es un perfume caro, y está bastante bueno. Yo tengo el agua fresca de Grey Flannel, también está bastante bueno. Ok, entonces yo cuando huelo Carolina Herrera Formen o cuando huelo Betty Verde, inmediatamente me recuerda a mi infancia, cuando llegaba mi papá de trabajar, que olía sus camisas, que yo estaba ahí cerca de él. A eso me recuerda, ¿no? O sea, inmediatamente. Entonces, pues bueno, Odorama no es solo el libro sobre perfumes, es una historia que te lleva principalmente a la parte cultural del aroma, ¿no? Una historia alternativa, podríamos decirlo así, del mundo conectado a través de lo que hemos olido, lo que nos han hecho oler, ¿no? En distintas épocas. Y fíjate que en ese sentido también tenemos que tomar en consideración que cuando vamos por la calle a veces tenemos una asociación de aromas que nos van arraigando en los recuerdos, ¿no? Por ejemplo, había un aroma muy peculiar cuando fuimos al crucero, mi esposa y yo. Había un aroma muy peculiar. Había una sala de fumadores. Aparte, yo en ese tiempo también fumaba de repente puros, ¿no? Cigarros y puros. Entonces nos metimos a la sala de fumadores y tenía un aroma de cigarro, humedad, algo salino también del mar. Y la humedad como que provenía del aire acondicionado, ¿no? Entonces, este aroma en particular, yo sé que qué loco suena, ¿no? Pero hay una reminiscencia que me da el perfume de Baccarat Rouge a eso. No, o sea, el perfume de Baccarat Rouge no es todo el aroma de lo que te estoy contando, de la sala de fumar, ¿no? Pero cuando yo lo huelo, me remite a ese lugar, ¿no? O sea digo, ay, güey, es que se parece, huele mucho a, ¿no? Y eso es muy, muy peculiar. O sea, la verdad es que me lo recuerda y me hace sentir tranquilo, relajado, a gusto, como estaba en el crucero, ¿no? Pero me lo recuerda inmediatamente. Baccarat Rouge me devuelve a ese momento. Y uno de los perfumes que probé estando allá fue el de Guerlain, el Betty Verde, el Parfum, ¿no? Que tenían muy poquito de haber salido esos perfumes. La línea Parfum de Habit Rouge, de L'Homme Ideal y de Betty Verde. Y ahí pude probar los tres. No es cierto, los dos, Betty Verde y el de L'Homme Ideal. Ahí pude probar esos dos. Y el de Habit Rouge, no es cierto, sí probé los tres, perdón, estoy confundido. Probé los tres ahí mismo porque recuerdo que me los puse, pero no decidí comprarlo ahí el Habit Rouge. Y cuando fuimos al aeropuerto no, ya me acordé. Discúlpame, mira, me estoy equivocando todo. El que probé en el crucero fue el de Betty Verde Guerlain. Ese me encantó, me gustó muchísimo. Y otro de los que probé en el crucero fue el de Fahrenheit Le Parfum, que también me lo compré. Probé el del L'Homme Ideal, pero ese no sentí que me durara, no lo compré. Y ya, hasta ahí quedó. Cuando fuimos al aeropuerto, probé el de Habit Rouge Parfum, me puse bastante y lo compré. O sea, me lo puse, me gustó, lo compré. Dije, ya ni modo, ¿no? Lo que dure. No manches, qué maldita sorpresa, porque es una bestialidad de perfume. O sea, neta, es una bestialidad. Entonces, pues bueno, lo que te quería decir es esa parte de que cuando
Cuando olemos un perfume, por ejemplo, yo ahora huelo Vetiver Parfum, Abbey Rouge Parfum o Fahrenheit Le Parfum y me remite al crucero también. O sea, tengo 4 aromas que me remiten a ese, ¿no? O sea, tomando en cuenta el de Baccarat Rouge que te decía. Entonces, pues bueno, vamos a continuar. El libro se estructura en varias etapas. Aquí te voy a dar un adelanto de lo que vamos a ir explorando juntos en esta primera temporada, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. El mundo antiguo. Egipto, Grecia, Roma. El olor es un símbolo de la divinidad, la belleza y o el poder. El mal olor como señal de pecado y enfermedad. Imagínate eso, ¿no? O sea, y bueno, y por contraste, oler bien es estar cerca de Dios. Pero aquí acuérdate que ya estamos hablando de, bueno, principalmente aquí hablaríamos también de Roma, ¿no? Y ya estaríamos hablando de una cultura ya con una idiosincrasia católica, ¿no? En la parte de la modernidad surge la obsesión por desodorizar el cuerpo. Nacen los primeros productos de higiene que te permiten precisamente disfrazar todos los aromas y tener un buen aroma, ¿no? En el siglo XX y XXI, el perfume es más bien como un arma de seducción, como un dispositivo de consumo y como un lenguaje invisible. Y además hay capítulos sobre el olor de la cocina, el sexo, los animales, el arte y la robótica. En realidad, en este libro de Odorama nos muestra todo lo que tiene olor y que entender estos olores es entender mejor la parte de la historia de la humanidad. Vivimos realmente rodeados de fragancias artificiales, ambientadores, sprays, desinfectantes, limpiadores de piso, perfumes, etcétera, ¿no? Pero hay que preguntarnos, ¿sabemos realmente a qué huele nuestra época? En realidad, hemos construido una cultura que le tiene miedo al olor humano. Si te pones a pensar en esto, es bastante profundo. Nos han educado para eliminar cualquier rastro de nuestra identidad, de esa identidad olfativa, ¿sale? Y en ese control del olor también es un control sobre el propio cuerpo, sobre la clase social, sobre la sexualidad, sobre el poder. Espero que estés disfrutando de este episodio. Si es así, te invito a que veas el episodio completo. Solamente tienes que suscribirte con la membresía más baja que tenemos y puedes acceder a todo el contenido. Recuerda que estamos en la temporada número 1 y vas a poder ver todo el libro resumido en episodios.